¿Te puedo pedir un favor? No, mejor no. Porque seguro también te lo quedas, le solté, mientras veía cómo se probaba mis tenis blancos frente al espejo como si fueran suyos. Ay, ya vas a empezar, Pau. Son unos tenis, ¿qué más da? Ni que te los fuera a gastar. Me respondió Regina, mi hermana, dándome la espalda como si nada. Respiré profundo, conté hasta 5 y caminé hacia ella. Le arranqué los tenis de las manos y los lancé a la cama. No es por los tenis, Regina. Es por ti. Porque todo lo mío lo quieres. Hasta lo que no te toca. Y me estás hartando. Ella giró con ese gesto de, no tengo la culpa de que seas tan básica, que tanto le encantaba poner. Y ahí fue cuando me explotó todo por dentro. Ya no era solo lo material. Era cada vez que hablaba con mis amigas a mis espaldas, cada vez que intentaba ligar a los mismos chavos que a mí me gustaban, cada vez que se colaba en mis planes y luego hacía quedar mal a todos. Pero sobre todo, era lo de Aarón. Eso sí que no lo podía perdonar. ¿De verdad crees que me voy a quedar callada después de lo que me hiciste? Le pregunté, bajando la voz, pero mirándola con rabia. ¿Después de lo de Aarón? Se quedó quieta. Su expresión cambió, por fin. Ya no era arrogante. Ahora era algo más parecido a la culpa, pero muy disfrazada. Ay, no exageres, Pau. No pasó nada grave. Solo nos vimos un par de veces, ni que fuera tu esposo, murmuró, como si eso le quitara gravedad al asunto. Era mi novio, Regina. Y sabías que lo era. Me lo juraste cuando te pregunté, ¿te acuerdas? Me miraste a los ojos y me mentiste. Como si yo fuera una pendeja. No te pongas dramática, qué intensa eres. Dijo entre risas nerviosas, agarrando su teléfono como para huir de la conversación. ¿Sabes qué? Eres peor de lo que pensé. Pero quédate tranquila, no voy a gritarlo. No voy a hacer dramas frente a mamá ni frente a nadie. Esto es entre tú y yo. Pero no creas que se me va a olvidar. Yo cobro caro las traiciones, Regina. Y la tuya fue doble. Salí del cuarto y azoté la puerta. Afuera, en el pasillo, mis manos temblaban de rabia. Pero también de decisión. Porque por primera vez en mi vida, no me iba a tragar el coraje. No iba a llorarlo sola ni a dejar que se le olvidara con el tiempo. No. Esta vez se lo iba a devolver. Sin escándalos, sin redes, sin testigos. En privado. Pero a lo grande. Y no sería con gritos. Sería con inteligencia. Sería con estrategia. Sería con tiempo. Porque si algo me enseñó vivir con una víbora como Regina, es que, para dar el golpe perfecto, hay que esperar el momento exacto. Y yo, ya lo estaba preparando. Bienvenidos a Venganzas Contadas. Si estás disfrutando de este relato, por favor, no olvides dar un like y suscribirte, para que este canal crezca y otras historias de mujeres guerreras como yo tengan cada vez más visibilidad en YouTube. Después de esa pelea, Regina hizo lo de siempre, se fue de la casa como si nada hubiera pasado. A una fiesta, obvio. A lucirse como siempre, como si el mundo entero estuviera para aplaudirle sus estupideces. Y yo me quedé en mi cuarto, con la mente hirviendo pero enfocada. No me iba a rebajar. No iba a hacer lo mismo que ella. Le iba a ganar, pero con cabeza. Lo primero que hice fue observarla. Calladita, como quien no quiere la cosa. Empecé a fijarme en todos sus movimientos, sus rutinas, sus secretos. Porque Regina era muchas cosas, pero discreta no era. Se creía intocable. Se sentía lista. Pero yo ya había empezado mi juego. Si vas a golpear, que no se te vea venir, me repetía a mí misma mientras me metía a su cuarto cuando salía. Revisaba su closet, sus cajones, su laptop. No por morbo, sino por estrategia. Buscaba su punto débil, su talón de Aquiles. Y lo encontré,
mejor de lo que imaginé. Regina estaba aplicando la clásica, vendía productos en línea que no entregaba. Tenía una cuenta falsa en Instagram donde ofrecía maquillaje, ropa, perfumes, todo robado de fotos de tiendas chinas. A las chavitas que caían les pedía depósito por adelantado y luego, silencio. Las bloqueaba. «¿Qué basura de persona eres, Regina?», pensé mientras veía las capturas de pantalla en su celular, los audios riéndose con sus amigas. «Ay, obvio que no les voy a mandar nada, ¿qué nacen tan mensas?». Y eso me dio la clave. Porque una cosa era que me quitara a mi novio. Pero otra muy distinta era que se dedicara a estafar morritas con ilusiones. Y lo peor, sin ningún remordimiento. Ahí decidí mi plan. No la iba a exponer públicamente. No le iba a quemar la cuenta. No iba a decirle a mamá. Mucho menos. Lo mío sería personal. Iba a jugar con su cabeza, con su ego. La iba a hacer tambalear desde adentro, hasta que no pudiera ni confiar en su sombra. Lo primero que hice fue abrir una cuenta falsa, como las suyas, pero mejor. Impecable. Le copié el estilo, la forma de hablar, el tipo de contenido. Y empecé a responderle a sus mismas clientas. Les ofrecía lo mismo, más barato, y se los enviaba de verdad. Gané su mercado en una semana. La gente empezó a dejarle de escribir a ella, sin saber por qué. Pero eso no fue lo mejor. Lo mejor fue cuando la empecé a comprar, sin que supiera que era yo. Le pedía cosas falsas desde mi cuenta fake. Le decía que había depositado. Ella, obviamente, me bloqueaba y se quedaba con el dinero. Y luego, desde otra cuenta, le decía que sabía que no estaba entregando, que tenía pruebas, que me iba a encargar de arruinarle la reputación. Ahí fue cuando Regina empezó a ponerse nerviosa. Vi cómo borró la mitad de sus publicaciones. Cómo se peleó por mensaje con una tal Nay, que al parecer también vendía con ella. Cómo empezó a desconfiar de todos. Y lo más dulce fue cuando llegó un día llorando porque una de las chavitas estafadas la había encontrado en la calle y la enfrentó. «No sé quién les dijo dónde vivo, Pau, no sé cómo supieron». Me gritó, con los ojos desorbitados. «Esto ya se está saliendo de control». Y yo, con mi mejor cara de hermana preocupada, le pasé un vaso con agua. «Ay, Regina, pues no sé, ¿no será el karma?». Sonrió con nervios. Y en ese momento supe que apenas estaba empezando. Porque Regina creía que todo esto era una casualidad. Un cúmulo de mala suerte. No tenía ni la más mínima idea de que la que estaba detrás de todo, era yo. Y eso me daba poder. Regina siempre fue la estrella de todo. La que llegaba a una reunión y acaparaba la atención, la que subía una historia en Instagram y le llovían los fueguitos, la que tenía más ligues que amigas. Ella vivía del like, del qué guapa, del eres perfecta. Yo nunca quise competir con eso, hasta que me obligó. Porque lo que más le duele a alguien como Regina no es el rechazo. Es la indiferencia. Así que mi siguiente jugada fue simple pero letal, quitarle público. Vamos a ver cómo sobrevives sin tus aplausos, pensé mientras abría otra cuenta falsa. Esta vez no era para vender nada. Era para brillar. Literal. Subí fotos editadas, frases inspiradoras, maquillaje perfecto, pero todo con un detalle muy calculado, copiando el estilo de Regina. Mis fotos parecían las suyas. Mis captions, sus frases. Pero mejor hechas. Más cuidadas. Más virales. Y funcionó. Gente que la seguía empezó a seguirme a mí. Comentaban, me recuerdas a una amiga o, wow, te pareces a alguien que conozco, pero tú lo haces con más clase. Y ella, desesperada, empezó a notar que algo raro pasaba. Sus vistas bajaban. Sus comentarios también. Su número de seguidores dejó de subir. El algoritmo me está castigando, Pau, te lo juro, ya no aparezco en Explorar, ¿no te ha pasado a ti? Me dijo un día,
con tono casi paranoico mientras revisaba su cel por quinta vez en 5 minutos. No, la verdad no, a mí me están subiendo las vistas bien cañón, le contesté, aguantándome la risa. Empezó a subir fotos cada vez más atrevidas. Historias con indirectas, como si alguien le estuviera copiando. Se peleó con varias conocidas por mensaje directo. Y lo mejor fue cuando publicó: qué triste que hay gente que necesita copiar a otras para brillar, pero cada quien da lo que tiene, ¿no? Yo, desde mi cuenta falsa, le respondí al instante: a veces, la copia sale mejor que el original, caraguiño. La bloqueó, obvio. Pero ya estaba afectada. No dormía bien. Se quedaba hasta la madrugada revisando quién veía sus historias. Le empezó a dar ansiedad si no llegaba a los 1000 likes. Y lo peor, dejó de disfrutar lo que hacía. Porque ya no sentía que controlaba su mundo. Y ahí fue cuando lancé la siguiente bomba: me hice pasar por una de sus exclientes estafadas y contacté a una influencer local. Le conté todo. Sin nombres, sin acusaciones directas, solo le advertí que tuviera cuidado con esa chica que se hace la linda, pero juega sucio con sus seguidoras. Esa influencer, que Regina moría por conocer, compartió una historia diciendo: ojo con las pseudoemprendedoras que estafan a sus fans. Todo se sabe, mi gente. Regina lo vio. Y colapsó. Ya me arruinaron, Pau. Alguien está en mi contra, te lo juro. Me quieren tumbar y ni siquiera sé quién es, me dijo con lágrimas en los ojos, abrazando su almohada como si le diera consuelo. La miré. Vulnerable. Pequeña. Por primera vez sin esa armadura de soberbia. Y sentí, no lástima, no. Sentí justicia. Porque ella no tenía ni idea de que su enemiga estaba justo enfrente. Tomando té. Con cara de hermana buena. Y lo que más me emocionaba, era saber que aún me faltaban las jugadas más fuertes. Regina tenía la habilidad de ocupar todos los espacios. No solo en redes, también en la casa. Desde que éramos niñas, todo giraba alrededor de ella. Si sacaba buenas notas, era una fiesta. Si sacaba malas, pobrecita, estaba estresada. Si tenía un novio nuevo, había que conocerlo y tratarlo bien. Si cortaba con alguien, había que protegerla del mundo. Yo estaba ahí. Como parte del fondo. Pero eso estaba a punto de cambiar. Una tarde, mi mamá llegó del súper con cara de que se le había aparecido un milagro. Me agarró del brazo y me dijo: Pau, ¿me explicas por qué hay una señora que me paró en la tienda diciendo que su hija te sigue en Insta y que eres un ejemplo para las chavas? ¿Qué onda con eso? Yo puse mi cara más de no sé de qué hablas, mientras por dentro sonreía como villana de novela. Mi mamá, intrigada, empezó a preguntarme más. Que si tenía un proyecto, que si estaba subiendo contenido, que por qué nunca le contaba nada. Y ahí fue donde solté la bomba. Es que ya me cansé de no destacar, ma. Ya me cansé de ser solo la hermana de Regina. La frase le pegó. Se le bajó la sonrisa. Se sentó en la mesa sin decir nada, con la bolsa de manzanas en la mano. Y por primera vez, me escuchó. Le conté, sin entrar en detalles, que estaba creando algo mío, que estaba trabajando desde el silencio, que no todo tenía que ser gritos y luces para valer. Esa noche, mamá me preparó mi cena favorita. Sin que se lo pidiera. Me preguntó por mis planes, por mis ideas, por mis sueños. Y Regina, desde el pasillo, lo escuchó todo. Cuando entró a la cocina, se notaba la incomodidad. ¿Y a mí? ¿No me vas a preguntar cómo me fue hoy? Soltó con ese tono entre dulce y venenoso. Pues tú siempre cuentas todo sin que te pregunten, hija, le contestó mamá, sin levantar la vista de los jitomates que picaba. Silencio. Regina estaba que hervía. No estaba acostumbrada a no ser el centro. Y mucho menos a ver que yo, la sombra, empezaba a brillar en su propia casa. Esa noche, escuché cómo le gritaba a su mejor amiga por teléfono. Que ya no se sentía segura,
que alguien la estaba saboteando, que hasta su mamá andaba rara. Que yo estaba actuando diferente. Que a lo mejor yo tenía algo que ver, pero que no tenía pruebas. Y yo, desde mi cuarto, acariciaba mi libreta con los detalles de todo el plan. Porque sí, llevaba una bitácora. No por obsesiva, sino por satisfacción. Cada movimiento tenía su razón. Cada consecuencia estaba medida. No era casualidad. Era estrategia. Y lo que vino después fue todavía más delicioso. Mamá me pidió ayuda con su celular. Quería abrir una cuenta en redes. Yo la ayudé, obvio. Le enseñé a seguir perfiles, a usar filtros, a compartir stories. ¿Y lo primero que hizo? Siguió mi cuenta fake. Y Regina la vio. Obvio que la vio. Esa misma noche entró a mi cuarto como una fiera. Eres tú, ¿verdad? Tú eres la de la cuenta que me está copiando, que me está quitando clientas, que está hablando mal de mí, y dime. La miré directo. Por un segundo, sentí que iba a explotar. Pero, no. Solo la miré, muy seria. ¿Estás bien, Regina? Porque suenas muy paranoica. No me tomes por mensa, Pau. No te tomo por nada. Solo te estoy escuchando, ¿algo más? Y se fue. Como loca. Mi mamá, que alcanzó a oír los gritos, vino a ver qué pasaba. Le dije que Regina estaba sensible, que últimamente se sentía muy presionada, que necesitaba apoyo. Y mamá me abrazó. Qué bonita te estás volviendo, Pau. No solo por fuera. Por dentro también. Y ahí supe que estaba ganando. Porque el mayor castigo para Regina no era que la humillaran en público. No. Era darse cuenta, en silencio, de que ya no era la única que importaba. Que el mundo no giraba solo para ella. Y eso, le dolía más que cualquier escándalo. Después de aquel enfrentamiento en mi cuarto, Regina empezó a actuar raro. No explosiva, no gritona. Raro, silenciosa. Se volvió más observadora, más contenida. Como si no supiera de qué lado venía el golpe, pero supiera que estaba cada vez más cerca. Y yo, tranquila. Jugando mi papel de hermana preocupada, mientras todo seguía avanzando según lo planeado. Una noche, mamá organizó una cena chiquita. Solo nosotras tres. Un intento de reconciliación forzado, según ella. Preparó enchiladas verdes, nuestras favoritas. Regina llegó tarde, como siempre, pero esta vez no con aires de diva. Venía sin maquillaje, en pants y con los ojos cansados. Durante la cena, mamá intentó romper el hielo con un brindis. Por mis hijas, que, aunque se peleen, se aman. Yo choqué mi vaso con el suyo. Regina tardó en hacerlo. Y luego, soltó algo que nadie esperaba. Mamá, ¿alguna vez te diste cuenta de que Pau siempre estuvo sola? El silencio se comió la mesa. ¿De qué hablas, hija? Preguntó mamá, nerviosa. De que yo fui el centro de todo, y a ella nadie la pelaba. Que mientras tú me acompañabas a castings y me aplaudías los logros, ella aprendía a ser invisible. Que mientras tú subías fotos mías presumiéndome, Pau se hacía fuerte en silencio. No sabía si me estaba atacando o defendiendo. Pero seguí callada. Escuchando. Yo no lo veía, no quería verlo. Pero alguien me lo hizo ver. Alguien que me quitó lo que más me gustaba, la atención. Y me lo quitó sin gritar, sin exponerme, sin hacerme trizas en público. Lo hizo con paciencia. Con inteligencia. Con rabia. Mamá volteó a verme. Yo no moví ni un músculo. Me mantuve firme. Serenísima. Pau, ¿tú fuiste? Preguntó mamá, casi en susurro. ¿Yo qué? Respondí con una sonrisa leve. ¿Por qué siempre me haces responsable de todo lo que le pasa a Regina? Regina tragó saliva.
Se le quebró la voz. Porque sé que fui una mierda contigo, Pau. Y porque si yo fuera tú, también me vengaría. ¡Bum! Mamá no supo qué decir. Se quedó viendo su plato, como si buscara respuestas entre los granitos de arroz. Y por primera vez en años, vi a Regina sin filtros. Sin máscara. Sin ese aire de yo puedo con todo. No era la influencer. Era la niña rota que nunca quiso mirar atrás. Y yo, no sentí victoria. Sentí alivio. No porque me hubiera pedido perdón, sino porque al fin lo entendía. Que todo lo que hice no fue por envidia. Fue por justicia. Por equilibrio. Por amor propio. Por cada noche que lloré sabiendo que nadie me veía. Regina se levantó de la mesa y fue directo a su cuarto. Sin dramas. Sin portazos. Solo se fue. Y mamá, después de unos minutos, se acercó a mí. No sabía, hija, perdóname tú también. Yo pensé que estabas bien. Siempre fuiste tan fuerte. Sí, mamá. Pero ser fuerte no es lo mismo que estar bien. Esa noche dormí como no dormía desde hacía años. Sin culpa. Sin resentimiento. Sin miedo. Y al día siguiente, al despertar, me encontré con una sorpresa. Regina había borrado su cuenta principal. No, pausado. No, desactivado. Eliminado. La reina del show se bajaba del escenario. Y todo, sin que yo tuviera que empujarla. Después de que Regina borró su cuenta, la casa se volvió extrañamente tranquila. No había luces de aro prendidas todo el día, ni voces ensayando discursos frente al espejo, ni olores a maquillaje a cualquier hora. Era raro, pero bonito. Sentí que por fin había espacio para respirar. Para mí. Para todo lo que antes no cabía por culpa de su ego inflado. Mamá andaba como de puntitas, como si caminara sobre vidrio. No quería decirlo, pero estaba en shock. Porque por primera vez en su vida, Regina no era el centro de nada. Y eso, para ella, era como perder una brújula. Yo seguí con lo mío. Con mi cuenta. Con mis ideas. Con mis noches escribiendo contenido sincero, con mensajes que conectaban. No tenía millones de seguidores, pero los pocos que tenía me leían de verdad. Me contestaban. Me contaban sus historias. Y cada mensaje era como una curita en el alma. Una tarde, al regresar de una caminata, encontré en mi escritorio un sobre. Era una carta. Escrita a mano. De Regina. Pau. No sé cómo empezar esta carta sin sonar falsa, pero sé que te la debo. Pasé años sintiéndome superior a ti. Y no porque tú fueras menos, sino porque necesitaba sentirme más. Necesitaba validación. Aplausos. Focos. Pero cada like que recibía, era solo un parche. Tú, sin buscarlo, me quitaste la máscara. Y aunque dolió, te lo agradezco. Me mostraste la otra cara del espejo. La que no quería ver. Y por eso, decidí bajarme del show. No sé si esto sea un perdón. No sé si quieras uno. Pero sí quiero decirte que te admiro. Y que si algún día quieres hablar de verdad, estaré en el cuarto de al lado. No lloré. Pero sentí algo que no había sentido en años, calma. Era raro ver que todo eso que había callado por tanto tiempo, por fin se entendía. No porque yo lo gritara, sino porque lo vivieron. Porque lo sintieron. No se trataba de ganarle a Regina. Nunca fue eso. Era sobre ganarme a mí misma. Recuperarme. Rescatar a la Pau que se hizo pequeña para que su hermana brillara. Y ahora, esa Pau volvía a ocupar espacio. Esa noche, bajé a la cocina por un vaso de agua. Y ahí estaba ella.
sentada en silencio, con el cabello recogido, sin filtros, sin escudos. ¿Quieres cenar algo?, me preguntó, sin sarcasmo. No tengo hambre, pero te acompaño. Nos sentamos. ¿Sin pantallas? ¿Sin indirectas? Solo dos hermanas. Cansadas, pero vivas. Hablamos poco. Pero el silencio decía más que cualquier disculpa. Y cuando subí a mi cuarto, cerré la libreta donde tenía todos los pasos de mi venganza. No porque se hubiera terminado, sino porque ya no la necesitaba. Pasaron semanas, meses. Y no voy a mentir, no todo fue paz y flores entre nosotras. Regina y yo tuvimos roces, silencios incómodos, miradas cargadas de cosas que aún dolían. Pero también aprendimos a no gritarnos desde la herida. A hablar desde el aprendizaje. No todo se arregla en una cena o con una carta. Pero a veces, el primer paso no es reconciliarte con la otra persona, sino contigo misma. Regina empezó a estudiar diseño gráfico. Le bajó 100 rayitas a su ego y 1000 a su presencia online. Cambió los selfies por bocetos, las colaboraciones por proyectos personales. La vi descubriéndose desde otro ángulo. Uno sin filtros. Más crudo, sí, pero más verdadero. Y yo, por primera vez en la vida, me sentí libre. Me aceptaron en un taller de escritura digital en CDMX. Dejé la casa. Me mudé sola. Me compré una cafetera carísima solo porque me dio la gana. Empecé a escribir historias que venían de un lugar real, no de lo que pegaba en redes. Y la gente lo notó. Mis seguidores crecían lento, pero con base sólida. Cada uno era un ladrillo que construía mi propio espacio. Mi identidad. Una noche, mientras revisaba los comentarios de mi último post, uno me hizo soltar una lágrima chiquita. Tu historia me hizo darme cuenta de que yo también me hice pequeña para que otra brillara. Gracias por escribir lo que yo nunca supe cómo decir. Esa línea me sacudió. Porque ahí entendí todo. La venganza no era sobre hacer sufrir a Regina. Era sobre recuperar la narrativa. Dejar de ser personaje secundario en la película de mi propia vida. Yo no necesitaba aplausos. Necesitaba reconocimiento interno. Validarme sin pedir permiso. Abrazar mi voz, aunque fuera temblorosa. Una tarde, Regina me mandó un mensaje con una captura de pantalla. Había hecho un diseño con una frase mía. No quiero ser perfecta. Quiero ser libre. Y lo estaba vendiendo en una pequeña tienda online que acababa de abrir. Abajo, solo escribió: Gracias por inspirarme, Pau. Sonreí. Nunca fuimos hermanas de película. Pero ahora éramos mujeres que se estaban reconstruyendo, cada una a su ritmo, con sus propios errores, sin pisarse. Y eso era más valioso que cualquier número en redes. Ahora, cuando me miro al espejo, ya no veo a la sombra de nadie. Veo a Pau. La que sobrevivió al olvido. La que se armó en silencio. La que entendió que su voz vale. Y que sí, también merece ser protagonista.